Hola Verónica, Leonardo, Gloria, Mauro. Bueno, primero agradecerles por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta novena versión de A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. En esta versión decidimos ordenar las actividades en mesas temáticas o reflexivas, agrupándolos a ustedes, a los poetas invitados, en torno a temáticas o problemáticas que pensamos que habitan en sus escrituras. Esto como una forma de reunirnos a pensar de manera colectiva el oficio poético y sus proyecciones hacia la sociedad, que es algo que nos interesa particularmente en esta versión del festival, y también como una manera de seguir respirando o de refrescar el aire en medio del encierro al que nos ha sometido esta pandemia, que se ha hecho un poquito larga, ¿no? Y asfixiante. De ahí el lema de esta versión, que, que es vivir un aire nuevo, que proviene de unos versos del poeta Gonzalo Rojas, que decía un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. Bueno, quiero dar inicio a esta conversación con una pregunta abierta para los cuatro, a ver si esto abre un poquito el diálogo. Y que tiene que ver justamente con la temática de esta mesa titulada El hueso de la memoria, poesía y memoria histórica. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes de qué manera creen que habita esta problemática, o más bien que habita la memoria histórica en sus poéticas. Y estoy pensando, si quieren lo podemos situar incluso, en libros como El hueso de la memoria o Instalaciones de la memoria de Verónica, en Colonos de Leonardo, bueno, en la producción poética completa de Gloria Dunkler, pero particularmente en Yatagán, y también en La comarca de Mauro Gatica. Eh, o sea, esta pregunta para comenzar, ¿cómo creen que habita esta memoria histórica sus propias poéticas y particularmente estos libros en particular que acabo de citar? O algún otro, si consideran que otro libro de ustedes se relaciona mejor aún con esta pregunta inicial. Te contesto yo, no hay un orden. No, por favor. Sí. Eh, bueno, yo creo que por lo menos en lo que a mí respecta, todos los libros habitan la memoria histórica, al mismo tiempo que habitan, digamos, la memoria de un cuerpo, ¿no? Porque yo creo que uno eh, trabaja y vive en un espacio y un tiempo específico con la carga de todo aquello que viene antes de uno y con lo que, digamos, con lo que está sucediendo alrededor. Yo no veo cómo se puede no estar situado en la memoria de una historia o de un cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que es como el ABC de la escritura. De ahí parte todo. Yo creo que digamos, los dos títulos que tú nombraste, eh, claro, están situados específicamente y con mucho peso sobre eso, pero los otros también, ¿no? O sea, hay un pequeño, digamos, abanico que se abre hacia otros lados, pero siempre como que el peso de la mirada nace de la memoria histórica y la memoria corporal, que es una memoria presente también. ¿Sí o no? Sí, sí, de Lo que todas puedo maneras. decir, O sí. sea, sí, hay un concepto interesante que propone el himno, ¿cierto? Como de poesía situada. Yo Sí, creo que, como decías tú, Verónica, es poesía en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y creo que sus poéticas se hacen cargo de ese tiempo y de ese espacio, a veces de manera muy particular, de hecho. sí. No sé si alguien quiere agregar algo a esta pregunta inicial. Decir, compartir con lo que dice Verónica, ¿no? En el sentido de que toda escritura, por más la espalda que en apariencia pareciera darle a la realidad, está sumamente incerta, porque de qué otra forma podríamos comprender la escritura si no ese diálogo que establecemos constantemente con
con nuestra memoria, ¿no? No solo nuestra memoria histórica, partimos de nuestra memoria personal, nuestras experiencias y nuestras maneras que tenemos de tratar de entender, considerando toda esa carga que tenemos, ¿no es cierto? Nuestra condición, ¿no?, de seres que habitamos este territorio, que por lo general también, al ser tan extenso, también nos presenta diferentes matices de esta memoria, ¿no es cierto?, que obviamente han tratado de ser maquilladas de una manera tal que nos parezca que estamos frente a una gran historia, bueno, que es una versión de esta, ¿no? Y muchas veces dejando de lado estos pequeños matices que lo da tanto la experiencia personal, la geografía, bueno, y tantos eventos que han ido condicionando esta manera de entendernos nosotros como chilenos. Por ejemplo, no sé, a propósito, claro, tú nombras en mi caso mío la comarca, yo tengo unos trabajos sobre violencia intrafamiliar que también me parece que forman sumamente un elemento importante y vital para entender la manera de desenvolvernos como país, ¿no? Es decir, los micropaíses que son las casas, y cómo de una u otra manera el contexto externo se replica ahí adentro, ¿no?, con sus matices. Tú mencionas algo, Mauro, ahí con otro trabajo que la verdad no he tenido la suerte de conocer, de violencia intrafamiliar, pero hablemos un poco de eso, de qué tiempos y qué espacios habitan sus poéticas. Eh, si quieren podemos situar libros en específico, para dejarle la pregunta abierta a Leonardo y a Gloria, ¿no? Estoy pensando en Colonos, Leo, donde hay un trabajo súper concreto, con un periodo determinado y con ciertos hechos históricos determinados, y en el caso de Gloria con Yatagán, por ejemplo, que también hay un trabajo súper situado, ¿no es cierto? Contémosle a la audiencia, si les parece, qué tiempos, qué espacios trabajaron en esos libros en particular, o en algún otro libro que ustedes quieran mencionar de su producción poética. Me perdí la primera parte, no sé si me preguntaste a mí o... Sí, 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 te pregunté a ti y a Gloria. Ya, mira, yo quería contestar algo sobre la pregunta anterior, pero que va a servir para matar dos pájaros de un tiro. Es que el asunto tú mencionabas Colonos, básicamente Colonos es un libro de archivo, ¿no? O sea, es un libro que viene del archivo, de la biblioteca, viene de una investigación. Y por eso quizás es más evidente que trabaja con materiales históricos, con memoria histórica, tal como se entiende en cualquier parte, ¿no? Pero pensando el resto de mis libros, eh, ahí el asunto de la memoria histórica llega por otros conductos, ¿no? Porque en general casi todos mis libros tienen que ver con eso, con la memoria histórica, pero vista ya sea desde la experiencia o de la memoria subjetiva, ¿no? Eh, Pienso yo que en el trabajo más eh, privado, el trabajo más íntimo de la creación literaria, ahí suceden algunos fenómenos que son un poco inexplicables y que tienen que ver con la manera de imaginar, que cuando uno se enfrenta a algún texto o algo, está imaginando, y esa manera de imaginar es más o menos la misma que la de recordar. Visualmente, un recuerdo se parece mucho a una imaginación. Cuando uno recuerda, la imagen que obtiene es muy parecida a los sueños o a la imaginación. Cuando uno imagina un paisaje, imagina un hecho, me refiero a visualmente, el paisaje interior, el paisaje cerebral que uno se forma. Y en ese sentido, cuando el recuerdo se remonta a ese espacio virtual de la mente, suele presentarse en varias capas, en varias dimensiones, que no necesariamente son cerradas en el recuerdo mismo. Pienso yo en un texto, por ejemplo, que escribí que se llama Historia de los aplausos, que
partía de la imagen de matar polillas, porque había una plaga de polillas en mi casa y estaba todo el rato así en el escritorio, ¿no? Parecía que estaba aplaudiéndome a mí mismo. Y en ese texto, a empezar a desarrollar esta imagen de las polillas, rápidamente me fui metiendo en el túnel de la memoria, ¿no? Y ahí de repente, no sé por dónde, apareció la guerra con Argentina. El fantasma de la guerra con Argentina del 78. Entonces, lo que quiero decir es que la memoria histórica está como adosada a la memoria subjetiva también. O sea, llega por conductos inesperados. Eh, o bien, por ejemplo, en otro poema me puse a hablar de los dioramas de Serreytú, esos que hay en el metro, que son evidentemente históricos, ¿no? Pero están puestos en un espacio colectivo de experiencia cotidiana, ¿no? O sea, un viaje en metro de repente te hace chocar con algo que ocurrió hace 200 años, o hace 300, o hace 150. Y esas son también otras capas de la experiencia, donde la experiencia personal se entrecruza con la memoria. Y así sucesivamente. O sea, cualquier texto que tenga que ver, ya sea con la memoria subjetiva o bien con la experiencia concreta cotidiana, tiene grandes posibilidades siempre de toparse, de ser interferida por cuestiones de orden histórico. Basta con escarbar un poquito la realidad presente para encontrarse siempre con algo relativo a eso. Entonces, por eso yo distinguiría un poco lo que es la poesía de archivo, como es Colonos. Perfecto. Que tiene que ver con ir al archivo y encontrarse los poemas. Son poemas encontrados, son objet trouvé. O sea, uno los va a buscar al archivo. En cambio, en el resto de los textos, es la memoria histórica la que lo encuentra uno. Perfecto. ¿Podría agregar algo respecto a lo que dice Leonardo? Con respecto a La Comarca, el libro del que tú mencionaste, que es un libro que trata de abarcar toda la época, la historia de Arica, desde la colonia hasta digamos, el fines del siglo XX, ¿no? Aportando, o sea, aproximándome a cada uno de los periodos, la colonia española, el periodo peruano, las posibilidades de pasar la zona de Arica, ¿no? A Bolivia, luego posteriormente la guerra del Pacífico, finalmente la guerra que iba a haber entre Perú y Chile en los 70, que tampoco se dio. Y es cierto lo que dice Sambuesa, porque por ejemplo en Arica tú te levantas y tienes el morro todos los días, a cada rato. Y el morro que ha sido también un elemento de introducción de nacionalismo, ¿no? La idea de ser chileno está concentrado en el morro en Arica. Y es por eso que se celebran, por ejemplo, fechas, la fecha de Arica se celebra la guerra y no se celebra el verdadero natalicio, ¿no? Entonces, uno está constantemente enfrentándose a estos elementos que obviamente le van dando una inconsciente dirección a tu escritura, ¿no? También el azar está presente, no sé, voy a contar una anécdota, un día bajándome, estaba en el proceso de escritura de este libro y encuentro un libro aplastado por las micros, verde, mi curiosidad y ese medio Diógenes que tengo, lo fui y lo recogí, y era un libro de Lundanga que hablaba sobre la cultura afroariqueña. Y eran puros testimonios. El azar también de repente, ¿no es cierto?, cuando estás en una ciudad, en un lugar tan cargado de historia, como que anda buscando las vías como para filtrarse a través de la gente como nosotros, ¿no?, que trabajamos con las palabras. Bueno, me gustaría colgarme un poco lo que decía Leonardo de los poemas encontrados, digamos, o del archivo, del trabajo con el archivo, para preguntarle a Gloria, ¿no? Que Gloria, en tu trabajo y en tu producción poética en general, está muy presente esa noción de poesía, ¿no es cierto? Hay un trabajo muy concreto con el archivo, con materiales de prensa, con materiales históricos. Así que si nos puedes contar un poco de esa relación que crees tú que establece tu escritura y tu poesía con la memoria histórica.
No te escuchamos. Sin micrófono. Ahí sí. Un saludo para todos y gracias por la invitación. Y bueno, yo qué más puedo decir que sumarme a Leonardo, que más o menos me interpreta mis pensamientos, porque él en cierta medida construido un trabajo colectivo, todos los que estamos acá. Bueno, los libros míos son un solo libro grande, pero dividido en 3 partes, porque uno como que iba arrancando al otro, y en el primero está efectivamente la identificación con una raíz sanguínea y cultural. Y después en el segundo hay una dinámica, un diálogo sordo entre lo que sucede en el resto del mundo, la Segunda Guerra Mundial, y las personas que, en este caso, criminales de guerra que huyeron, de los cuales muchos estuvieron por Latinoamérica y uno en Chile. Y en el último libro, yo lo que construí o traté de hacer fue cómo las ideas nacionalistas en boga de la época fueron abordadas por la comunidad local, en este caso en Chile, con el partido nazi con C de casa, y la tragedia del seguro obrero, porque además ese es la memoria. En ese libro yo hablo de una parte donde dice abolir esa memoria celosa y tirana. ¿Qué me refiero con eso? Que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino que yo siempre lucho por ser libre, pero observo en el ambiente específico de hoy, político, cómo se quieren adueñar o tener el monopolio sobre lo que es la memoria, en el sentido por ejemplo, lo que sale ahora, lo que está pasando en todos lados, la convención y las elecciones y todas estas cosas. Es decir, por ejemplo, esos jóvenes nazis y su familia no tienen derecho a memoria histórica. Entonces pienso que la memoria en esos aspectos no como elemento, sino que son las personas las que van censurando lo que es para uno y para otro no tiene derecho, cuando esos jóvenes se habían rendido. Entonces, pienso que en ese sentido, cuando una memoria nosotros la enfocamos mal y hacemos de ella un combustible para la rabia, para el odio, para el resentimiento, para la venganza, pienso que ahí se está contaminando todo lo que se podría sublimar ese pasado. Y además pienso que a mí me sirvió por lo menos para tener una profunda autocrítica sobre lo que yo veo del mundo y cómo lo que te ven las izquierdas, las derechas, la autocrítica, que en realidad, por lo que yo observo en el acontecer de hoy, no está. Estamos totalmente totalitarios y para los dos lados es un retroceso como la media. Entonces pienso que si la memoria, y en el caso de los que trabajamos con distintos soportes, sea la escritura, pintura, lo que sea, si uno no somos capaces de ser un instrumento para abrir esta puerta, para generar diálogos y no más divisiones, si nosotros no aprendemos, por ejemplo, a ser verdaderamente humildes con el error y con el acierto de lo que cada uno cree o defendió o creyó que era lo que era la verdad de su tiempo, pienso que eso se vuelve contra nosotros e involucionamos. Entonces la memoria no solamente para mí consiste en recoger el pasado y traerlo al futuro, tratar de recrearlo a través de un libro, de una pintura, lo que sea. Es mucho más profundo que eso. No solamente tiene que ver con una identificación, sino también aprender a aceptar a los otros. En este caso, a los descendientes de todos los otros, las otras colonias europeas que están acá y forman parte de todo. Porque si tú también los sacas y los quieres relegar o invisibilizar, entonces tú estás cayendo en lo mismo que tú criticaste tanto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es tener un pensamiento más
magnánimo. O sea, si tú no aprendiste de lo que tú sufriste y estás repitiendo lo mismo, pensando que en eso están los conceptos de verdad o de justicia o de respeto o del pasado, pienso que en ese aspecto, si nosotros en lo que escribimos no somos capaces de hacer, aunque sea un pequeño aporte, abrir la puerta a esa reflexión, lo demás es puro relato, es pura recopilación de información que está ahí en el pasado, es puro recrear, por lo menos yo lo veo así, que puede ser para mí un instrumento y yo pueda compartir con los demás. Por eso que a mí siempre cuando escribo me interesa tratar, he escrito, de colocar los distintos escenarios y las distintas voces y que los que leen reflexionen y saquen sus propias conclusiones, cosa que no estamos haciendo hoy como país y como sociedad, y en eso estamos mal, estamos fracasando. Por lo menos así lo veo yo el tema de la memoria. Interesante lo que dices, Gloria, porque tú estás hablando como un derecho a la memoria, un derecho más personal o más subjetivo a la memoria, ¿no? Todos tienen derecho, Sí. así como el deber también de respetar la memoria del otro o la ideología que el otro tiene, aunque a mí no me guste, porque ahí es donde realmente se ejerce, o que la memoria mía es mejor que la tuya. Eso también es racismo, etnocentrismo. Entonces yo pienso, yo no estoy metida en ninguna cosa, observo nomás y lo veo eso con harta tristeza. Y esperemos que la gente salga de sus posiciones tan extremas, porque con sus heridas abiertas, sus pechos rasgados, y la idea es que nosotros podamos, si no aprendemos a caminar entre todos, si no sabemos estar con los demás, estamos mal, estamos mal. Y eso es lo que traté de hacer en esos libros. Verónica, querías decir algo, parece. Sí, en relación a lo que está diciendo Gloria, quería decir otra cosa antes que ya me olvidé, pero en relación a lo que está diciendo Gloria, a mí me parece que la memoria no es una, la historia tampoco es una, tiene relecturas, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia personal te hace elegir ciertos aspectos de la historia y armar una memoria que como que te carga con una cierta energía para poder escribir lo que quieres escribir. Ahora me acordé lo que iba a decir. Y por lo mismo, cuando uno se mete en un hecho histórico, por ejemplo, como en Instalaciones de la Memoria, donde es un libro que parte de un conjunto de fotografías, de una exposición de fotografías de Patricio Luco, porque es un fotopoema, y que retrata las salitreras, y yo me meto en las salitreras. Por supuesto que también hago trabajo de investigación histórica, qué sé yo, pero al empezar a escribir ese fotopoema, me topo con muchas otras cosas que habitan en esos espacios que estoy viendo, y entonces se amplifica esa historia de la salitrera con la dictadura, por ejemplo, con el nazismo, con la cosa de la idea de las instalaciones de arte, o sea, millones de otras cosas, ¿no? Que van interviniendo esa primera mirada a la historia de las salitreras, que fue una historia cargada, ¿no? De mucha violencia, de abuso, de mucha riqueza y mucha pobreza, y también del desarrollo de maquinarias que no habían en el norte en esa época, también de la llegada de estas grandes óperas y cosas, ¿no? El arte, lo mismo que pasó en Lota y en otras partes. Que estoy trabajando ahora todas estas cosas de nuevo, ¿no? A partir de eso estoy ahora con otras minas. Pero lo interesante es que la historia, claro, tiene una lectura. Lo que a mí me enseñaron con Villalobos cuando estaba en el colegio no es para nada lo que yo sé ahora de la historia, ¿no? Y sin embargo, era la historia en ese minuto, ¿no? Nadie se preocupó de mostrarte otras cosas o
o mostrarte hechos para que tú armes la historia. Eso es lo que hacemos con la escritura. Y yo creo que si estamos hablando de escritura poética, la escritura poética puede trabajar con hechos o puede trabajar con imaginarios o puede trabajar con relaciones o con cosas que tú vas viendo, pero siempre lo que, por lo menos a mí me funciona así, más que trabajar con lo que está bien o mal, trabaja con esas cosas que uno ve en esas telas que se rasgan cuando tú tienes una intuición o tienes un vistazo a algo que antes no veías y por ahí entras, ¿no? Y de ahí no tienes mucha idea dónde vas a salir, a pesar de que los datos pueden ser datos duros, ¿no? Y esos datos duros son como el esqueleto de lo que estás tratando de investigar, de armar, de recorrer, ¿no? Porque la escritura es siempre movimiento hacia algún lado, parte de ese espacio que abriste y de ahí te vas, ¿no? Y te vas topando, como decía Leonardo, con cosas que van como rebotando o introduciéndose en aquello que estás investigando. Y no siempre sabes dónde vas a llegar. Entonces, yo no creo que tengamos una misión, sino que lo único que pienso que la escritura que trabaja con la memoria, porque no puede trabajar con otra cosa que no sea la historia, la memoria, el cuerpo y lo que te rodea, porque ahí estás situado, es trabajar con una cierta honestidad, ¿no? O sea, seguir esa primera imagen que te hizo entrar a todo no sé cómo decirlo, un escenario, ¿no? Que te permite construir con honestidad algo que estás buscando y lograr transmitirle a otro, ¿no? De alguna manera. Por eso después se trabaja todo eso, ¿no? Una cosa es cómo lo construyes, ¿no? Que es lo que decía Leonardo, por ejemplo, del archivo, y Mauro en relación a los objetos históricos que están alrededor, pero estamos todos rodeados de objetos históricos. No solo Arica, aunque en Arica es muy potente porque se ve ahí, ¿no? Aquí en Valdivia está un poco escondido detrás del verde, pero están las cosas ahí también expuestas, ¿no? La historia está por todos lados porque hemos sido animales invasores, ¿no? Hemos invadido todo con nuestras exigencias y estamos por todos lados. Es la tristeza de este. Perdón, te interrumpí. No, está bien. Es que me cuelgo de algo que decías. Una cosa es encontrar algo y otra es cómo se construye, ¿no? La palabra poética en este caso. Entonces hablemos un poco de eso, de la forma, del trabajo con la forma. Me pregunto si se vieron en la obligación al trabajar con ciertos materiales históricos, como es el caso de algunas de sus obras, de darles una forma en específico, o si fue un trabajo más bien que se fue rearticulando sobre la marcha, pero lo pregunto a la luz justamente de que veo que aquí hay distintos libros relacionados con la memoria histórica, en el caso de ustedes como invitados, pero hay también distintos modos de acercarse a esa memoria a través de la palabra. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de Verónica en Instalaciones de la Memoria o en El Hueso de la Memoria, donde justamente hay una relación mucho más corporal con el lenguaje. En el caso de Gloria hay un trabajo muy documental, muy de archivo, tal como decía Leonardo con Colonos, y creo que en La Comarca también. Entonces, me gustaría que habláramos de eso, del trabajo con la forma, y de esa... la pregunta inicial es si se vieron en la obligación de darle una forma a ese sustrato histórico que querían reproducir o que querían articular desde la palabra poética. ¿Y por qué elegir una forma y no otra, digamos? Incluso Leonardo decía que había libros libro archivo, como el caso de Colonos, pero había otros donde la memoria histórica se filtraba de otra manera. Me gustaría que hablemos de la forma.
Bueno, si quieres parto yo. En realidad no sé si se puede hablar de estar en la obligación de hallar una forma. Más bien yo diría que eso es lo que se encuentra al final, porque el hecho de que esté publicado como un libro es porque se halló una forma y el mare magnum de datos y de cosas cuajó en algo. Y eso es un proceso, es algo que uno no, a lo mejor no sé cómo será para los demás, pero yo nunca tengo claro al comienzo cómo va a ser, pero hay un proceso de descubrimiento que te va aclarando las cosas a medida que va avanzando en el texto. En el caso de Colonos, quizás puedo contar algo que ilustra un poco este asunto y que ya es más como la teoría interna del libro, ese cuento que uno se cuenta a sí mismo para creerse que está haciendo algo con pies y cabeza, ¿no? En el caso de Colonos, yo tenía como un eje estructural del libro las memorias de Gustave Bernieri, eh, en sus diarios donde cuenta sus 10 años que estuvo en la Araucanía en la última década del siglo XIX. Y ahí me interesó contar su periodo previo a la llegada a la Araucanía, donde él cuenta básicamente qué es lo que estaba haciendo en Bruselas poco antes de partir, cuáles fueron sus motivaciones y las circunstancias en las que llegó a Chile. Entonces yo ahí lo que hice fue escribir en prosa, escribir un cuento. La primera parte del libro es un relato que cuenta en un tono un poco alegórico, a veces un poco humorístico incluso, esos días previos a la partida de Bernieri y la navegación. Y el cuento termina cuando Bernieri llega al puerto cuando ve la zona de Arauco. Ve la zona de Arauco y después se desembarca. Y en ese cuento yo hago una meditación acerca de lo que significa pasar la línea del Ecuador. Porque se da una circunstancia curiosa ahí que cuando uno está 10 metros al norte del Ecuador, en el caso de Bernieri estaba en invierno, y al pasar al otro lado de la línea de Ecuador está en verano. O sea, hay una línea en la que está en invierno y verano al mismo tiempo. Y entonces ahí como que se me iluminó la ampolleta. Yo dije, este es un libro acerca de la frontera. Y el Ecuador es una frontera entre el invierno y el verano. Entonces, yo me preguntaba qué otras características ocurren en las zonas de frontera que son características. Y una de ellas es que se difuminan los márgenes entre el bien y el mal. La vida se devalúa al igual que se devalúa la muerte. Entonces, la vida y la muerte están siempre confundidas. Por eso son zonas siempre muy violentas. Qué sé yo, la frontera mexicana, la frontera paraguaya, la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil es una tierra de nadie. La misma frontera chilena actual en el norte, y así sucesivamente. Y acá se daba la circunstancia que era una frontera interior, más encima, que es la frontera entre Chile y Chile, ¿no? Era una zona que no tenía Estado prácticamente. Entonces me di cuenta de que si Bernieri entraba a la frontera, iba a entrar en esta zona de indefinición. Y por lo tanto era el punto en que se podía empezar a hablar en lenguaje poético. Y por eso La segunda parte es en verso, ¿no? parte es Claro. una narración en prosa, un cuento en prosa común y corriente, no es prosa poética ni nada por el estilo. Y al entrar en la Araucanía, todos los personajes empiezan a hablar en verso. Entonces,
empieza esta especie como de coro de muchas voces que todos cuentan un cuento, pero en lenguaje poético. Y entonces ahí yo vi que la estructura había cuajado, o sea que esa era la forma que debía tener. Y se debía justamente a este convencimiento de que esta parte que no está explicada, que no está en las notas al pie, el autor trabajó sobre la base de esta idea original, qué sé yo. Son como la teoría sobre la cual uno trabaja, como una teoría de trabajo, ¿no? Y que en el caso de Colonos es más o menos evidente, o sea, que Berniolí, mientras no está en la Araucanía, puede hablar en prosa, puede hablar en narrativo, puede narrar su historia. En cambio, al entrar en la Araucanía, se encuentra con un coro de fantasmas que empiezan a contar sus desventuras, sus aventuras, sus miserias, sus alegrías, qué sé yo, pero todos hablan el lenguaje poético. Buenísimo. Eso sería. Es interesante porque ahí también hay se podría establecer una relación entre la poesía y esa frontera o ese, ¿no? O ese espacio más indeterminado. En el caso de Colonos, claro, es como la zona natural de la poesía, es la zona fronteriza, la zona esa donde los valores no están del todo claros. Yo soy bien poco dado a la religiosidad poética, en el sentido de que el poeta no es un monje, no es un sacerdote, sino que asume que los valores, que la poesía es un poco inmoral también, o sea, en el sentido de que no tiene las nociones de bien y mal, están más desdibujadas. Lo mismo la relación entre los vivos y los muertos tampoco está tan definida como en la vida cotidiana. Las ideas de blanco-negro, todas esas fronteras que en prosa, por decirlo así, están más o menos claras, en la zona poética están más difuminadas, y por eso creo que estaba de cajón que en una zona fronteriza histórica el lenguaje poético iba a cuajar de esa misma manera, ¿no? Donde, no sé, los personajes a veces matan a otro por divertirse, por ejemplo, o también están siempre al borde de la locura. Y esos no son inventos míos, sino que son parte de los archivos. O sea, hay que pensar que la casa de Orate más cercana a la frontera estaba en Concepción. Y los registros de colonos que fueron a dar a la casa de Orate son numerosos. Eh, Justamente porque era una zona imagínense estar en un estallido social permanente. Esa era puede haber momentos de euforia, pero también hay momentos en que tú pierdes un poco la noción del día y la noche, estar permanentemente asediados por las noticias, por las cosas que ocurren aquí, por las cosas que ocurren allá, por los pacos que mataron a un fulano por allá, mientras al otro lado estaban riéndose en la tele. O sea, son como una metralla de experiencias cuya intensidad hace que la mente funcione, se pase de revoluciones, ¿no? Entonces, un tipo que normalmente no habría matado ni una mosca, de un día para otro se puede convertir en criminal. Como de hecho hay dos casos en el libro que están justamente que eran de ese tipo, campesinos que no le hacían mal a nadie, pero que por el puro miedo, de un momento a otro se transformaron en asesinos. Oye, Alguien que... quiero Dale, agregar Verónica. un poco, justo estoy escribiendo sobre la frontera para otra cosa, no para un libro de poesía, y justo estaba pensando en eso, ¿no? De que las fronteras son esos espacios
donde los grises adquieren importancia, porque tú para cruzar una frontera necesitas hacer ese movimiento atrevido de querer conocer lo que está al otro lado y qué es lo que tú desconoces. Y eso es lo que hace la poesía, ¿no? Tratar de describir lo conocido, pero siempre un paso más allá. Entonces, yo creo que eso que tú dices me funciona súper bien porque estoy justo pensando en eso. Y así para agregar y para no ocupar tanto espacio a lo que tú preguntaste, yo creo también que la forma llega con la escritura, no que uno tiene la forma y luego escribe. Y así como anécdota, así como contó Leonardo, te puedo contar, por ejemplo, que El hueso de la memoria es resultado de mi experiencia con el poder, con el manejo del poder, cuando llego a Chile el 84 y sale por la primera edición de El hueso de la memoria, sale el 88, 89 en Argentina, pero se empezó a escribir como poemas sueltos, ¿no? Tenía muchos poemas, como 140, no sé, muchos poemas, donde estaba anotando toda esta cosa tremenda de ver este abuso de poder tan ahí al lado, pero además tratando de entender cómo funciona eso en mí misma, ¿no? O cómo funciona eso en la pareja, o en la familia, o en otros contextos, ¿no? Donde el otro es culpable, entre comillas, pero yo también puedo serlo, ¿no? Porque justamente se traspasan esos espacios y uno puede tranquilamente pasar de ser alguien muy amoroso a ser un asesino, ¿no? Ya Hannah Arendt habló mucho de eso. De hecho, leí muchas cosas alrededor cuando estuve escribiendo eso. Y todos esos poemas los boté, porque no alcanzaban a darme el peso de lo que estaba yo percibiendo a mi alrededor y lo que estaba pensando. Y empecé a escribir ese libro de vuelta, y lo escribí como un solo poema largo dividido en cuatro partes, ¿no? Y en cada parte investigué como otra, otra cara del poder, ¿no? Siempre tratando de entender cómo, o sea, qué pasaría conmigo en esa situación, ¿no? Porque me parece que es importante hacerse cargo de esa debilidad humana, ¿no? Que es la de abusar del poder, porque si no uno no es capaz de detenerse, ¿no? Y puede llegar a ese espacio detestable donde uno humilla a otro y termina por matarlo, ¿no? Por diferencias de pensamientos, actitudes, conductas, etc. Y fue un poemario que se fue armando así, ¿no? En el camino, con toda esa carga, donde me era muy importante el silencio y los espacios en blanco para que tuviera el peso que tenía que tener. Y por eso la primera edición de ese libro es un libro muy guatón, gordo. Tiene como 250 páginas, porque tiene mucho silencio, mucho espacio. Y que luego, por razones económicas, los distintos editores, incluso los mismos que sacaron la segunda edición en Argentina, lo fueron como achicando, ¿no? Y me fueron como constriñendo todos los espacios y todos los silencios, y me di cuenta que el silencio pesaba mucho menos, pero que tenía que cargarlo, por lo menos cuando lo leía yo en silencio o en voz alta, con esa misma carga que tenía cuando lo escribí, porque si no como que se aliviana, ¿no? Pierde el... Y entonces yo creo, volviendo a la forma, que era lo que tú preguntabas, que la forma que toma un poema o un poemario está totalmente imbricado con el contenido de ese poemario y con el sentido que tiene. Y que cada poemario por eso tiene un lenguaje distinto y una forma distinta, para mí, porque yo creo que la forma habla, ¿no? O sea, la forma entrega también un habla al poema, igual que las palabras, ¿no? Eso. Perfecto, Verónica. Mauro, estás con el micrófono apagado, parece.
Ya, bueno. Me parece muy interesante lo que han estado diciendo. Me he dado cuenta de cosas, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta cuando está en medio del proceso. Pero algo que yo agregaría aquí es la mentira. Estamos hablando de hemos tomado el elemento de la mentira, o llamémoslo ficción o mentira ficción. Ese punto también nosotros nos permitimos la fidelidad frente a los documentos, ¿no? Cada uno de nosotros, por lo que hemos estado hablando, notamos que trabajamos con diferentes materiales, ¿no? Con diferentes texturas a la hora de pensar el libro o de buscarlo, porque yo creo lo que dice Leonardo, es decir, uno nunca va a bueno, en Mixil, pensar así va a ser el libro, ¿no? En el caso de La Comarca, que es un libro, como les comentaba, que abarca casi más de 400 años de historia de la ciudad, yo lo empecé escribiendo al revés, y mi objetivo era escribir sobre el efecto de la droga en la juventud ariqueña. Entonces me empecé a centrar en lugares específicos donde la juventud se juntaba a consumir pasta base, abajo del morro, que resultó después, dije, pucha, pero si estoy abajo del morro, también es un símbolo del suicidio del siglo XX en Arica, ¿no? Es como el lugar ideal. Y poco a poco, bueno, por un lado, se fueron apareciendo estos hitos históricos, ¿no? Pero también es cierto que me encontré frente a una historia que en Chile no se cuenta, ¿no? Porque nadie habla de Arica antes de la Guerra del Pacífico. Entonces, yo me encontré con un escollo más tremendo a propósito del silencio que hablaba Verónica. Había un silencio tremendo con respecto a de dónde venía toda la ciudad de donde yo nacía. Más encima, porque yo tenía vecinos negros, afros, y yo era tan claro viendo que tenía un bisabuelo negro, ¿no? Entonces empecé a indagar, y claro, al final te vas dando cuenta que la historia... Ojo, que estos conceptos uno los va teniendo desde siempre, ¿no? A propósito de la escritura situada, yo escribo sobre un lugar donde siempre lo habité, hasta los 42 años que me vine a vivir aquí a Bolivia. Entonces, de lleno ya me habían mentido en cierta medida con respecto a lo que había sido la historia de Arica, ¿cierto? Entonces yo ahí también digo, es importante también ver de qué manera tú también vas a aportar con tu imaginario, ¿no? Es evidente, nunca llegamos a la verdad, las verdades son tan fragmentadas, sobre todo considerando la historia, la memoria histórica, ¿cierto? Entonces, creo que también es importante entender que uno aporta ciertos elementos de mito también en la construcción de estos discursos de memoria histórica, ¿no? Porque tengo todo el derecho también de hacerlo, de ficcionar con respecto a cómo pudo haber sido y cómo es y cómo será, ¿cierto? Justamente estos elementos que van apareciendo, que van en el orden de lo temático, ¿no es cierto?, también van determinando la forma. Por ende, por ejemplo, en mi caso, terminé optando por darle la voz sobre todo a muchos de los personajes históricos de la ciudad, que, ojo, no son personajes históricos emblemáticos, sino muchos, porque en el caso de la colonia, me fui a las fojas judiciales para ver los reclamos de los esclavos frente a sus dueños. Y todo el primer capítulo, que es Bienvenido al cementerio más viejo de Chile, son testimonios manoseados por mí, en donde dejo en evidencia la relación de poder entre los esclavos y los dueños, ¿no? Los terratenientes. Ojo, que uno dirá, pero los esclavos no son originarios, pero se transformaron en la base fundamental de la raza nortina. Hay que entender la cantidad de esclavos que entraban a América al año, más de 50.000, hay estadísticas, ¿no es cierto? Y muchos de ellos se iban, sobre todo desde el Perú hasta lo que es la zona de Ica. Nosotros también, había un valle que tenía criaderos de esclavos, ¿no es cierto?, en donde literalmente mandaban a un mulato a que violara a la mayor cantidad de negras, para que después el dueño, obviamente, los pasara a su nombre, y listo, tengo más materia prima para vender. Entonces te das cuenta, yo siento que también es importante poner en relieve también el valor de la mitología que uno puede agregar a esta construcción de una historia, que ya está manoseada, ¿no es cierto? Porque creo que inclusive desde esos aspectos también podemos ir aportándole matices a esta idea. Si es que lo que uno busca es reescribir la historia, tampoco creo que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Simplemente, en el caso personal, es escribir un libro que le diera la posibilidad a tantas voces de ser escuchadas, desde mi subjetividad, obviamente. Gloria, no sé si quieres agregar algo a esta conversación, porque si no, nos queda poco tiempo y podríamos iniciar una lectura. Pero te doy la palabra si quieres decir algo, Gloria. Ya han dicho
casi todo lo que se puede charlar en este rato breve, pero lo que yo hice fue, trabajé con textos, discusiones parlamentarias también, con publicaciones en avisos en periódicos. Y en el caso de estas discusiones en el Parlamento, yo las leía y trataba de buscar dónde estaba la música de ellas, cuál era su ritmo, cómo se expresaban. Y eso es lo que yo escuché para tratar de capturar que se construyera por sí mismo. O sea, tenía su estructura, pero yo traté con algunos detalles de cómo acentuarla más por el ritmo de los textos. Además de, claro, el contenido, lo que me interesaba que quedara en evidencia y en esa discusión. Eso es lo que puedo decir. Excelente, Gloria. Bueno, nos quedan 10 minutos aproximadamente, así que les propongo que hagamos una breve lectura de 2 a 3 minutos cada uno, a modo de cierre de la actividad. Podemos ir así progresivamente de acuerdo al orden en que los veo en las pantallas. Verónica, ¿podrías iniciar tú una lectura? Voy a leer del hueso de la memoria, ya que le pusieron así a la mesa, de la edición que sacó Cuneta, como en homenaje a Arturo Aguilera, ¿no? Que fue el diseñador de este libro y que lo mató justo cuando estábamos presentando este libro acá, un automovilista loco en la noche mientras él andaba en su bicicleta. Voy a leer algunos fragmentos de distintas partes porque este es un poema largo. Tu mirada sella el arrastre que refleja y fija el ojo en la condena. La condena no tiene juez. El infierno es propio. No, no escapas la lombriz. No escapas el arrastre de sus vientres en el tuyo. No escapas sus cosquillas en el banquete último sobre la mesa que sostiene tu muerte. Desciendo a los parques, al metro, a los anuncios, y creyentes tú y yo en el ayer de ahora, predecibles son los minutos, entera rompo y no me freno, impecable mi máscara ensucia, invasora hasta castrar el tiempo. Tu nombre reniego entonces, tu escupo lascivo, mucho, mucho más de 3 veces. Mi dedo revuelco en todos tus orificios. Heridas no hay. Impávida, tu máscara no es vulnerable. Yo, viva, no soporto tu perfecta bestia ahí en la plaza, incrustada entre pájaros lisiados. Eres pretexto, pretexto de acero, barrote de orgullo. Tú, y me niegas sin compunción ni insomnio. Trasquilada, me deslizas tu sudor, me calas el cuerpo con punto bordado para que no se te queme el párpado, el tuyo pubis tan desnudo, y busques engordar tu carne con el despojo mío que se abandona a la hambruna de tu mirada. Somos, y tú no puedes saberlo. Somos pose, artefacto, máscara repetida. Somos el fruto prohibido. Somos un dado sin cuestión, un olvido de la conciencia. Somos un solo infinito, un tú, un yo, un nosotros, un ellos. Somos una multitud.
La vida late luminosa en un aviso económico. Los ojos ven el juego. Creo en el sueño desnudo. Sin testigos, decido la duda del tiempo. Mi hueso llora prisionero. Es navegante en cualquier agua, con tu barco enhebrado a mi espalda y tus remos surcando el camino. Asisto al gran baile de miembros que buscan reposo y son marca de lo andado, lejos de la tumba que cruje final. Tu cuero cruje, el mío, porque vestimos nylon y nos ensanchamos la avenida a patadas. Y esas calles se convierten en el único decir posible ante la gran máscara imperturbable. Eso. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Le pido a Leonardo, ¿podrías seguir tú, por favor? Estás sin audio, estás sin audio. Voy a leer el poema del que mencioné, que se llama Serreitu, que es el autor de los dioramas, de muchos dioramas, entre ellos los que están en las estaciones del metro. El tallador Rodolfo Gutiérrez, que firma siempre Serreitu, que es Gutiérrez al revés. La memoria fue piedra líquida y ahora es una momia, casi un arte. Piensa tú, elige un instante, solo un instante de tu vida, el más importante quizás, representado a escala en un diorama de Serreitu recién instalado en un museo de provincia. No vale hacer preguntas, simplemente pega la oreja al vidrio helado y escucha su llovizna de explosión atómica, niebla polvorienta de adobe y terremoto que nos quita de cuajo el gesto que amábamos. Escucha el crujido que escuece, la curva de la nuca, el hueco entre la tráquea y la clavícula, y nos arroja así, ajenos, al destierro en los predios de la sinceridad, donde nunca podríamos reconocer nuestras marcas de guerra, nuestras cicatrices, ni siquiera esa manera de adjetivar con los que solíamos salir a flote en nuestra propia sangre, nuestra propia exageración, saliva sanguinolenta, para sobrevivir al tedio o pagar el cariño de nuestros amigos con el brutal ingenio que dan los excesos del cinismo y la realidad. Así quedaremos, blanqueados con lejía, para salvar solo un instante, el más importante quizás, el mismo que ahora nos mira con distancia, incrédulo de todo, del payaso y la furia, porque la vida no es realista y funciona mucho mejor sobre las tablas, con animales inmóviles y hojas muertas, con decorados de acuarela y humus, mientras todo se cae a pedazos sin que nada caiga de verdad, ni la bala comience o termine su trayecto entre nosotros, aunque estemos allí y lo suframos, temiendo por los días que vendrán. Encantadores palitroques articulados, recta ingeniería al servicio de una escena y un argumento transado en el mercado de las miniaturas, siempre al borde de la constelación o de la nada ninguna. Aprendamos entonces, aprendamos juntos de él, miremos su muñeca virtuosa, su delicada operación, el fino tallado de tu rictus, tu lagrimal y su alaraca, pero también qué tuvo de placer o dolor esa camisa rajada a los tirones, o el detalle de tu hiel, de tu bofe y tus vacíos pantalones de pana. ¿Qué será de la frágil falange que cierra el puño con fiereza mientras el tobillo demasiado redondo se asoma entre las olas, joroba azul de la ballena hermosa y mala que les da vida a los poemas muertos? Viejo demonio, dientes recién afilados por el mismo buril tuerto y piadoso. No nos merecíamos, creo yo, ese homenaje. Todo eso que fuimos y que nunca quiso pasar a la gran historia, transformada en terribles degollinas
de verdes corvos y bayonetas, porque nunca pensó en ser parte crucial de estos archivos, que a pesar de todo son casi un arte y luchan por librarse con esfuerzo de la feliz y a menudo maravillosa pequeñez de las biografías. Eso sería. Muchas gracias, Leonardo. Quiero pedir a Gloria. Gloria, por favor, ¿podrías continuar tú? Ya. El cordero se cocina en un infierno de asadores y maduro en piedra estos cueros de ovejas, mientras pienso, ay de las ataduras que nos sacan de quicio, y entiendo la libertad que se encuentra en la muerte. Amaso la piel abundante, te veo pastar detrás del sol, cazar gallinas y chivos como un puma dorado que huye de los gentíos. Estas pieles brutas y nobles, con olor a grasa y sal, nos cubrirán de los fríos que vienen. En aquella guerra, lo que fue amor y odio terminó de golpe. Ahora solo les queda un desierto donde los cuerpos se festinan su cadáver. Los que saben aconsejan abandonar la antorcha una vez que se encuentra aquello que tanto se ha buscado, pero moriremos abrazados a despojos, a cicatrices de batalla. ¿Es posible respirar sin la máscara? Ser bestia y selva sin apegos, esclavo de rutinas y placeres, engañadores el laurel y la batalla. ¿A dónde está el suelo prometido para vomitar al pie de su árbol, ahuecar el espíritu, vaciarlo, para hacer todo, para hacer nada? No quiero escoger a quién odiar o a quién servir, sino aprender, encender la propia llama, aunque dioses y hombres castiguen con destierro. Amar sin desertar de la patria o de la sangre. Abolir esa memoria celosa y tirana. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, para finalizar, Mauro, ¿podrías leer tú, por favor? Claro, leeré 3 textos de la comarca de diferentes tiempos. Este se llama Ambrosio García Sánchez. Francisco Yáñez, Ambrosio Sánchez, Pedro Sabarburú y Luis Carrasco eran propietarios de los criaderos de negros del Valle de Utah. Mi abuela, Hermelinda Sánchez Sánchez, dice que venimos de ahí. Atrás quedó la ilusión de un continente negro. En esos criaderos, a mujeres y hombres se los mantenía en cautiverio. Los encerraban en establos para que el semental violara sucesivamente a las negras y así se reprodujeran en cantidad. Luego, el dueño de las piezas de ébano bautizaba a todas las criaturas con su apellido. Las inscribía con el nombre de su madre y agregaba que eran hijos de padre desconocido. Cada cierto tiempo los hacía bautizar en la iglesia San Jerónimo de Poconchile. Una cierta cantidad de niños negros, todos hijos de esclavos, que recibían el apellido de los propietarios a título de dominio. Este se llama... Ay, perdón. Soy Baltasar Gutiérrez Pimentel. Me enviaron a Copiapó para el servicio militar. Te vaya a ser hombre y chileno, negro renegado, me decían. Era eso la muerte. Mi tío Juan murió solo en el Callao. Mi abuelo, su hermano, ellos también desaparecieron. Todos éramos de Arica hasta esa noche en que golpearon con palos a mi mamá. Luego
Me busqué mujer blanca, para mejorar la raza, decía la abuela, para dejar de nadar como mosca en la leche. Soy Baltasar Gutiérrez Pimentel. Creo y tengo familia en Perú. Yo ahora dejo descendencia en estas tierras. No alcancé a ser peruano, es cierto, pero tampoco soy de aquí. Temporada de cruceros. Muévanse que vienen los gringos, saquen sus hierbitas y sus putos aguayos. Apúrense, les dicen, bajen sus comparsas, traigan sus tarcas, sus charangos, sus tambores. Euros vienen, vienen las lucas, es hora de la música andina en los altoparlantes. Llegaron dólares, imbécil, llegó la yita. Espanten a los niños zombies del faldeo, encierren en el calabozo a los gitanos, amarren al loco Baduli, al Roberto Carlo, a la loca Perlina. No quiero ver a esos locos en la calle. Encierren al Jimmy Carter, a la China Choi, al Pato Marlon. Entonen el himno los cholos, griten fuerte estos negros, por la razón o la fuerza, conchas de su madre. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado en esta 9ª versión de A Cielo Abierto, en esta actividad titulada El Hueso de la Memoria, Poesía y Memoria Histórica. Les agradezco desde Limache, región de Valparaíso, por su poesía situada y convocante a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, un abrazo a cada uno y espero que nos veamos de forma presencial, si no es el próximo año, en algunos años más. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. A ustedes también. Gracias. Gracias, fue muy interesante. Estuvo muy bonita la conversación. Sí.